Amigo televidente, gracias por estar con nosotros. Así iniciamos esta noche debido a la gravedad de la situación, a la cantidad de casos positivos de COVID-19 que se han registrado apenas en los primeros días del año. Esto tiene que ver con la falta de seguir esas disposiciones en las fiestas de fin de año y también en las fiestas de Navidad. Literalmente estamos padeciendo la irresponsabilidad que tuvimos durante las fiestas que acaba de mencionar Pablo, y vamos a revisar en este momento las cifras actualizadas por parte de las autoridades pertinentes, en este caso, por supuesto, las autoridades del Sistema de Salud Pública en nuestro país, que señalan que ayer se practicaron 12.687, se practicaron 2.640 hisopados, para ser específicos, y corrigiendo, 2.640 hisopados. Hay que recordar que cuando es fin de semana disminuye la cantidad de personas que buscan que les practiquen el hisopado, sin embargo sigue aumentando con el paso de la semana y sobre todo ahora tomando en cuenta que se ha confirmado que ya la variante Omicron está en nuestro país. De esos 2.640 hisopados que se practicaron ayer, 343 personas dieron positivo y se confirmó el deceso de una persona más. Esto vamos a ver entonces cómo deja el acumulado y lo vamos a presentar en la pantalla. 12.687 personas en este momento son portadoras del virus. Apenas 10 de enero, y vale la pena recordarle una vez más que el 23 de diciembre del año pasado, antes de celebrar la Nochebuena, hablábamos de un promedio de 600 personas que eran portadoras del virus en ese momento. Y vea usted, el 10 de enero, 12.687 personas son portadoras del virus en este momento. 639.048 se han infectado en lo que va de la pandemia en menos de 2 años, por supuesto. 610.235 se han recuperado según las autoridades, aunque hay que tomar en cuenta que muchas de esas personas en este momento están padeciendo las secuelas que les dejó el virus. Es muy importante hablar de eso también, porque hay personas, de hecho, que no se cuentan entre las víctimas mortales porque no fallecieron mientras eran portadoras del virus, pero sí han fallecido después padeciendo el post-COVID, las secuelas que les ha dejado la enfermedad. Y lamentablemente han fallecido en Guatemala 16.126 personas. Repito el dato porque esto es lo más alarmante, lo más triste y lo más trágico. 16.126 víctimas mortales ha dejado la pandemia en nuestro país hasta el momento. Por favor, una vez más, no baje la guardia. Seguimos hablando de este tema. El ministro de Salud, Francisco Coma, se refirió finalmente a la presencia de la variante Omicron en suelo guatemalteco. También insta a la población para obtener el esquema completo de vacunación. La entrada de esta nueva variante al país era inminente. Su rápida expansión por el mundo dejaba a Guatemala bajo una situación de alta vulnerabilidad, y ahora Omicron es una realidad en el territorio nacional. De preocupante calificó este lunes el ministro de Salud, Francisco Coma, la llegada de esta nueva cepa del coronavirus al país, mucho más contagiosa que las otras variantes. Omicron fue detectado tras los resultados enviados por un laboratorio de Panamá, donde Guatemala trasladó varias pruebas para su análisis. Las autoridades indicaron que las muestras fueron referidas de los departamentos de Guatemala, Chimaltenango, Chiquimula, El Progreso, Retaluleu, San Marcos, Santa Rosa, Huehuetenango, Quetzaltenango, Quiché y Zacatepeques. El resultado de los análisis reveló que Omicron fue detectado en Chiquimula, Guatemala, Quetzaltenango y Santa Rosa. Estos casos corresponden a personas entre el rango de 21 a 39 años y de 40 a 59 años. Las autoridades salubristas también advirtieron que el país puede registrar un aumento de contagios en los próximos días y un pico de casos en febrero debido a la variante Omicron. El ministro de Salud, Francisco Coma, aseguró que Guatemala está preparada con insumos, pruebas y vacunas para continuar atendiendo esta emergencia sanitaria, y resaltó que los síntomas de esta nueva variante son distintos a los ya conocidos. Con Omicron, por ejemplo, el portador del coronavirus ya no pierde el sentido del olfato ni el gusto, pero sí puede verse afectado por fatiga, dolor de cabeza y de garganta. Las personas no vacunadas contra el COVID-19 son las más vulnerables a esta variante según las autoridades, ya que pueden sufrir los síntomas más graves. Seguimos en el contexto, pero nos vamos a referir ahora a cómo se preparan las autoridades para iniciar el ciclo escolar en medio de la emergencia.
El Ministerio de Salud publicó el Acuerdo Ministerial 3-2021, donde establecen las normas sanitarias para la prevención y control de infecciones por SARS-CoV-2 y otras pandemias para los centros del Sistema Educativo Nacional. En dicho acuerdo se establecen las clases en modalidad híbrida en los municipios que se encuentren en alerta naranja, cumpliendo con las medidas de bioseguridad. El uso obligatorio de mascarillas puede ser quirúrgica o de tela de 2 capas, sin válvulas. Las puertas y ventanas de los salones deberán estar abiertas en todo momento. Se debe respetar el distanciamiento físico de 1.5 metros, la constante desinfección de manos y de las superficies. Durante el horario de comida se debe mantener el distanciamiento físico y no compartir alimentos. Los directores deberán cumplir con el protocolo para detectar y aislar oportunamente a quienes presenten síntomas de infección respiratoria o sean sospechosos de COVID-19. El artículo 6 señala que todo centro educativo deberá notificar al Ministerio de Salud dentro de 12 horas de su detección cualquier caso sospechoso o confirmado de COVID-19. Hablamos también de la aplicación de nuevos protocolos en el Aeropuerto Internacional La Aurora. Esto es para las personas que pretendan ingresar al suelo guatemalteco a partir de este día. Se trata de los nuevos lineamientos que entraron en vigencia este lunes tras la solicitud efectuada por el Ministerio de Salud Pública al Instituto de Migración que corresponde a los protocolos en el Aeropuerto Internacional Aurora. A todos los pasajeros guatemaltecos, extranjeros, residentes o diplomáticos acreditados en el país que desean entrar al territorio nacional, se les solicitará el comprobante de prueba de antígeno o PCR con resultado negativo para COVID-19 no mayor a 3 días en el punto de chequeo, o bien presentar la constancia de vacunación con esquema completo si la persona tiene más de 12 años. En el caso de los migrantes retornados, las autoridades de migración informaron que también se estarían aplicando los mismos requerimientos, agregando que si no presentan su carnet de vacunación o la prueba negativa de COVID-19, se les practicará una prueba de antígeno en el país. Esos lineamientos planteados por el Ministerio de Salud Pública se dan con el propósito de frenar los contagios de coronavirus y por la presencia de la variante Omicron. Exactamente, tras darse a conocer que Omicron ya está en nuestro país, las autoridades han reaccionado de inmediato. Por ejemplo, el ministro de Salud, Francisco Coma, ordenó a los centros asistenciales y laboratorios móviles que las pruebas para la detección de COVID se realicen ahora conforme a demanda y no por número específico al día. Esto es muy importante. También dijo que ampliarán el horario de atención en esos lugares. Recalcó también el ministro que en este momento se cuentan con más de 1 millón de pruebas de antígeno para ser distribuidas en los distintos centros asistenciales. Si la demanda, aumentara, serán habilitados más centros móviles para que los guatemaltecos se realicen la prueba de antígeno y con eso saber si son o no portadores del virus. El ministro señaló también que las personas que salgan positivo van a recibir de inmediato un kit de medicamentos que les va a ayudar en su recuperación. Y continuamos actualizando la información en torno a la pandemia, pero nos vamos a referir específicamente ahora a los avances del plan de vacunación nacional. Las autoridades refieren que desde el viernes a este fin de semana se vacunaron a más de 200,000 personas a nivel nacional. La mayoría buscó su dosis de refuerzo. Más de 11.4 millones de dosis administradas. En el mayor de 18 años de edad, recordemos, lleva más de un 55% en primera dosis, los cuales, como he mencionado, 5 de cada 10 guatemaltecos mayores de 18 años tienen primera dosis, ¿ya? Casi 4 de cada 10 guatemaltecos a nivel nacional tienen el esquema completo y un porcentaje determinado de más de 130,000 personas hoy en día tienen su dosis de refuerzo. Más de 2.300 comunidades se hizo el tema de intensificación de vacunación a nivel nacional, obteniendo del día viernes, sábado, domingo más de 210,000 dosis administradas. De esas 210,000 dosis administradas, un 70% aproximadamente era de dosis de refuerzo. Mazariego señaló que efectivamente están aplicando vacunas Sputnik V como dosis de refuerzo. Lo que varía en este tema obviamente es que son 3 meses, número 1. Número 2, que hoy en día para aquellas personas que se administraron Sputnik en primera y segunda dosis, el refuerzo también puede ser Sputnik componente 1.
En este caso, ¿cuál es la disponibilidad de todas las vacunas en el territorio nacional? Aproximadamente tenemos hoy en día más de 10 millones de dosis, tanto aquí a nivel del Centro Nacional de Biológicos como a nivel de las 29 direcciones de área de salud. Tenemos vacuna disponible, evidentemente AstraZeneca, tenemos Pfizer, Moderna y Sputnik también. En los 340 municipios del país, las tres que mencioné, AstraZeneca, Pfizer y Moderna, y en aproximadamente 290 municipios, vacuna Sputnik. El director del CIAS descartó que haya ingreso de vacuna próximamente y señaló que siguen en la gestión para adquirir las vacunas Pfizer para la vacunación de niños mayores de 5 años. A partir aproximadamente del mes de septiembre, octubre del año pasado, el señor ministro está haciendo la gestión con la casa farmacéutica. En este caso sabemos que específicamente la casa farmacéutica Pfizer, para poder dotar de lo antes posible en este primer semestre de ser factible, vacuna la que mencioné al adolescente y niño menor de 12 años, como bien mencionaste, de 5 años en adelante. ¿Podría ser durante los próximos meses? Pues eso va a depender, recordemos, de la producción y la demanda. Habíamos adelantado desde nuestros titulares, mucha atención porque ahora vamos con el pronóstico del clima para las próximas horas. Vamos a hablar de ese frente frío, las lluvias que se esperan en varias regiones del país y también los fuertes vientos. Por favor, siempre mucha precaución. Este frente frío es de condiciones moderadas a fuertes e ingresó al país durante la madrugada y persistirá según el ICIBUME hasta el jueves. Para estos días se pronostican lluvias en los departamentos de Petén e Izabal en la franja transversal del norte y Caribe. También un incremento en la velocidad del viento, llegando incluso a los 50 kilómetros por hora, que provocaría caída de árboles y vallas publicitarias. La temperatura mínima en la meseta central sería de 10 a 12 grados y en el occidente de 2 a 4 grados. Las autoridades de meteorología aseguran que se mantendrían los nublados parciales y el frío se dejará sentir con mayor intensidad entre la noche y madrugada. La Conred se mantiene en alerta, sobre todo en la atención de las personas más vulnerables. Varios albergues han sido habilitados en el país y se han atendido a cientos de guatemaltecos. Mucha atención, vamos a seguir hablando del tema y escuche esto, porque de acuerdo a la información que han ofrecido las autoridades de la Conred, solo el pasado fin de semana se brindó albergue a 199 personas en los 10 establecimientos habilitados a nivel nacional. En total, de hecho, han sido atendidas 2.281 personas, eso en lo que va de la época fría, que han recibido atención por parte de la Conred. También señalaron que los departamentos más afectados en este momento son Guatemala, Quetzaltenango y Totonicapán. A pesar de que la temporada de frío 2021 todavía falta para que termine, es muy importante estar atentos a la información que ofrecen los expertos del INSIBUME, que de hecho han pronosticado el ingreso de un nuevo frente frío para esta semana. Ya esta misma noche, de hecho, se reportan lluvias por lo menos en la capital guatemalteca y municipios aledaños.